Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, justo como leímos hace un momento. La escritura de nuestro Cristian nos leía Filipenses, capítulo número 4, es donde estaremos estudiando el Señor. No sé si alguna vez, ustedes alguna vez se pusieron a pensar que el Señor dejó un gran mandamiento. ¿Recuerdan qué era este gran mandamiento? Dijo, la ley se resume en esto. Y entonces dijo, ¿qué era qué? Amarás al Señor tu Dios en toda tu corazón, toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo. No sé si alguna vez se pusieron a pensar que hay entre el mandato que el Señor nos da y la manera en que vivimos. O sea, hay una brecha, un hoyo inmenso en medio de ambas cosas. Lo que el Señor ordenó y la manera en que vivimos. Y una pregunta que me surge y me he hecho durante estos días preparando el tema del día de hoy es cómo podemos recortar esta brecha entre lo que la Biblia nos manda y lo que realmente experimentamos, porque de un lado de la brecha, del lado de nosotros en la brecha, nos encontramos con la realidad de la manera en que vivimos relacionándonos unos con otros. Y no pareciera de que amar al prójimo es lo que caracteriza la manera en que vivimos nuestras relaciones. No sé si están de acuerdo. Porque cuando vemos la manera en que vivimos, nos damos cuenta que ahí hay matrimonios fallidos, matrimonios rompiéndose. Vemos dentro de este lado, del lado nuestro, por decirlo en esta manera, padres ausentes en sus hogares. Vemos de este lado de la brecha hijos rebeldes, amistades desleales, de muchas maneras, traiciones, engaños, mentiras. Bueno, pareciera ser esto el pan de cada día de nuestro lado y esto es tan diferente de lo que el Señor demandó del pueblo, de su pueblo, de los creyentes, de este gran mandamiento. Porque, como digo, de un lado tenemos toda esta realidad tan difícil que vivimos en cuanto a las relaciones, pero por el otro lado es el Señor diciendo, estoy dándoles un nuevo mandamiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 14. Capítulo 13, perdón. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué es este nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Estoy diciendo y hablando de eso porque en alguna manera esto es de lo que trata nuestro texto de hoy. Nuestro texto de hoy nos debe llevar a reconocer esta dificultad en las relaciones, pero nos va a llevar a ver también un aspecto sumamente importante a la hora de enfrentar esto. Porque así como hay relaciones difíciles, y todos los que están acá y son padres, creo que entendemos perfectamente de qué estoy hablando. Porque como padres muchas veces sabemos cuando nuestros hijos han hecho algo incorrecto. Y no es cierto que montonazo de veces, cuando nuestros hijos hicieron lo incorrecto, decimos, no lo voy a castigar ahora, no le voy a decir nada. Quizá fue un accidente y no volver a pasar. ¿Cuántos fueron engañados ya con ese pensamiento? Pensamos, no, se la voy a dejar pasar esta vez. O lo amenazamos, no, pero mira, es que te voy a dar, pero esta vez no, pero la siguiente. Y esa siguiente llevó a la siguiente, y así va corriéndose esto.
Y a la larga se vuelve un grave problema. Y ese pecado no solo lo vemos como una realidad en nuestras casas, tristemente. Eso también se ve en nuestra sociedad. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Cada vez más los gobiernos son más permisivos. En Estados Unidos es increíble. La gente tiene permiso para entrar. Bueno, en California tienen permiso para entrar y robar en los lugares. Tienen permiso para hacerlo siempre y cuando no sobrepasen los $1,000. No, hermano, qué tentación andar allá, mano. Yo andaba y yo decía, ay, ¿en qué tienda me meto y salgo? Pero no vaya a ser que el video se haga viral y llegue hasta aquí. Y dije, no es conveniente. Pero cada vez nos volvemos más permisivos y cada vez nos volvemos más tolerantes y a la larga nos volvemos más dañinos y se ve con más peligro en la familia, en la sociedad. Pero miren, porque ahí no acaba. Esto también sucede en la iglesia. En la iglesia nos enfrentamos a muchos aspectos de nuestras vidas que no están bien, que sabemos no están bien, pero tampoco los corregimos, tampoco los mostramos o señalamos a fin de obedecer y creer, honrar a Dios. Nuestro texto de hoy nos está enseñando, nos va a mostrar primero de que hay dificultades en las relaciones. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. No hay personas perfectas. ¿Ya se dieron cuenta? Además de usted, nadie es perfecto. Por consecuencia, no hay iglesias perfectas. Entonces, una grande necesidad en medio de la imperfección en nuestras relaciones, en nuestra manera para relacionarnos, es ser corregidos, es ser exhortados. En el texto que esta mañana vamos a estudiar, parece haber una enorme carga en el corazón del apóstol Pablo, porque ama mucho a la iglesia en Filipos. Tiene una gran carga en su corazón que le obliga a actuar de una manera en que todos estamos llamados a hacerlo. Exhortando, enseñando, corrigiendo lo que no está bien. Y si ustedes miran, quiero llamar su atención antes de entrar en nuestro texto por completo, pero el capítulo 4 de Filipenses, el versículo 1, hace ver qué gran amor este hombre tenía para la iglesia en Filipos. El versículo 1 les dice, así que hermanos míos, ¿están ahí ustedes en su Biblia? ¿Qué más les dice? Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Bueno, estas pueden ser, pensaba, palabras lindas de un saludo normal, pero cuando pensamos de por quién son escritas estas palabras, eso le cambia un poco del sentido. Porque el hombre que está escribiendo estas palabras es un hombre que apenas unos años atrás se describía y se reconocía a sí mismo como un hombre que estaba lanzando amenazas y además de eso, organizando matanzas contra los cristianos. El mismo hombre que aquí le escribe a los cristianos, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, es el mismo hombre que apenas unos años atrás estaba organizando campañas para atrapar y matar a los cristianos. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Me parece que aquí está bien reflejado. Este es un nuevo hombre que ahora ama, un nuevo hombre que ahora siente de otra forma acerca de los cristianos. Son 5 expresiones extraordinarias acá. Cuando les llama hermanos míos, está hablándoles de una hermandad, pero no según la carne, está hablándoles de manera espiritual. Ustedes son mis hermanos espirituales. Luego les dice amados. Esa expresión de amados debería ser una marca entre todos los creyentes. Una marca de todos aquellos que han pasado de la muerte a la vida en el Señor Jesucristo.
Todo aquel que verdaderamente ama al Señor lo va a reflejar amando a sus hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice aquí amados, no es como una manera de expresarse. Yo oigo personas aquí que son, bueno, algunos cristianos, como gente muy espiritual, que se refieren a los demás y dicen, hola amado, ¿cómo estás? Hay un hermano que aprecio mucho y cómo me gusta hablar con él, porque cada vez que estoy hablando con él o me manda un audio, me dice, y ahí tiene esta vocecita así bien, qué bonito hablan los pastores, hermano. Entonces el hermano dice, amado pastor, ¿cómo está usted, siervo de Dios, amadísimo de Dios? Y yo, ay, qué bonito el saludo. Pero a veces eso es un saludo. O sea, en vez de decirme, ¿qué pasó, maestro? O, ¿qué pasó, brother? O esto es amado. Pero el apóstol Pablo no está diciéndolo aquí solo como una expresión, es sinceramente expresando el amor que tiene hacia estas personas. Y además de decir amados a ellos, les llama anhelados. Les dice deseados míos. Expresando que si alguien ama a Jesús, deseará el bienestar espiritual de los demás. Y miren qué más les dice. No solo les dice hermanos, amados, deseados, les dice gozo. Verdaderamente, los hermanos de la iglesia, el cuerpo de Cristo, le provocan gozo. ¿Pasa eso con nosotros? Mira el que tiene a su lado. A ver, quiero medir qué tanto gozo les provoca. Y por último expresa y dice, corona mía. Como este sentido de confiando él en que le reconocerían como su guía, como su padre espiritual. Él está expresando algo como que cada persona rescatada por el mensaje que había compartido es como una piedra ahí en la corona, un adorno que él estaba trayendo a su Salvador. Lo que en resumen estoy diciendo es, él les ama a esta iglesia. Él ama a esta iglesia. Y hay razones suficientes. Hemos estudiado ya antes la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y ya nosotros sabemos que una de las razones por las que le ama a esta iglesia es que es una iglesia, es la iglesia que cuando él estaba en la prisión, cuando él atravesó diferentes necesidades, ellos reunieron ofrendas para enviarle al apóstol Pablo, estaban cuidando de él. Ellos también lo amaban al apóstol Pablo y por eso él les trata con semejante amor, ha visto su cuidado de él. De hecho, yo podría decir que en la medida en que leemos las cartas del Nuevo Testamento, pareciera que el amor del apóstol Pablo por los filipenses supera al de cualquier otra iglesia. Él los ama a ellos más que a muchos otros. Es como esos padres que tienen hijos favoritos. Y aman a unos más que a otros. Expresa cuánto deseo tenía por el bienestar espiritual de ellos. Se siente cómodo, recuerda cómo la ha pasado de bien con ellos. Muestra un inmenso, un profundo cuidado de ellos. Pero la iglesia de Filipos no era una iglesia perfecta. En la iglesia de Filipos habían hermanos, habían cristianos. Les decía ahora en el discipulado que en un libro, no recuerdo qué libro, pero alguien escribía, decía, las iglesias serían perfectas si solamente no tuvieran cristianos en ellas. Si no hubieran personas en ellas. Pero media vez entramos nosotros, hermanos. Empezando por los pastores, ¿verdad? Media vez entran los pastores, ya arruinaron la iglesia. Y detrás vienen los que están aprendiendo de diáconos. ¡Uf! ¡No, se quemó! Yo quisiera saber si desde que llegamos nosotros aquí caen más mangos. Porque cada mango es un atentado aquí contra alguien, le quiere caer a alguien, ¿verdad? Bueno, la iglesia de Filipos era así. Era una iglesia imperfecta.
con personas imperfectas. Mientras leemos algunos versículos y parte de los que estaremos viendo durante estas semanas, nos damos cuenta que dentro de esta iglesia había egoísmo. En la iglesia había egoísmo. Dentro de la iglesia había personas que no se miraban bien entre ellas, se hacían miradotas. Dentro de la iglesia habían personas preocupadas por sus propios intereses más que por el resto. Dentro de esa iglesia había personas con una gran debilidad a la vanidad. Gente muy preocupada por cómo se ve, porque su orgullo no sea tocada, más preocupada por su propia vida que por la de los demás, pensando siempre en cómo tener todo para sí mismo, pero nunca pensar cómo puedo colaborar, ayudar, velar por otros, solamente preocupados por sí mismos. Y por esa razón, el apóstol Pablo, aun cuando les ama, aun cuando lo han apoyado, aun cuando tiene una alta estima por todos ellos, él ve la necesidad de exhortarles. Él ve la necesidad de expresarles un llamado a la corrección. Y necesito decir algo además acerca de este punto, porque me parece que con demasiada facilidad nosotros hemos confundido el tema del compañerismo con el tema de un llamado a la firmeza o de corregir al hermano o de corregirnos entre nosotros. Eso estamos también tratando durante el discipulado. Frecuentemente pensamos que el ser firmes o el corregir no tiene relación con el compañerismo. Pensamos que son conceptos contrarios. Pensamos, no, pues si somos amigos, si apenas nos estamos empezando a llevar, yo cómo le voy a decir que algo no parece verse bien, que no es una conducta cristiana que manifiesta. ¿Cómo yo puedo llamarle a arrepentimiento en algunos aspectos si somos hermanos? Porque nos parece que esto no es congruente, que no tiene relación entre sí. Pero en el texto de hoy veremos que sí hay relación. De hecho, leí una expresión del pastor John MacArthur acerca de estos versículos y su reflexión es hermosa. Escuchen esto, se los voy a leer. El pastor MacArthur dice, cuanto más aislado esté un creyente de otros cristianos, más espiritualmente inestable será. Yo no sé si ustedes lo escucharon bien, y si lo escucharon bien, yo no sé si les está doliendo, pero a mí me duele, a mí me hiere, me lastima o esto. Se los leo de nuevo, dice, cuanto más aislado esté un creyente de otros cristianos, más inestable espiritualmente será. Él continúa diciendo, la iglesia debe ser un lugar donde las personas se apoyen mutuamente, se responsabilicen mutuamente y se cuiden mutuamente. La iglesia no es para encontrar un lugar donde llego y me siento el domingo y entonces paso un rato buscando a Dios, pero no tengo ninguna relación con el resto. Ese no es el plan en la iglesia, ese no es el propósito. Otra vez, estamos aprendiendo eso muy detalladamente los domingos temprano en el discipulado. La iglesia forma un cuerpo que se cuida, que se apoya, que vive en un compañerismo mutuo. La iglesia debe tener una comunión de vida en la cual están ahí para restaurar al que está caído en pecado, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, para estar ahí y llevar las cargas de los demás, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, no lo busquen, pero capítulo 5, el versículo 14, específicamente el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y les pone una gran carga que no debería de ser tan grande, porque debería ser natural. Digo, ningún padre al tener sus hijos, cuando ya los tiene, está uno ahí feliz. Estamos contentos que ayer nació la sobrinita del pastor Guillermo y de Lili, hija de Wendy, gracias al Señor por eso. Pero cuando uno tiene un bebé,
solo está pensando en qué lindo es y qué belleza, y uno se los quiere comer cuando están ahí pequeñitos y quiere agarrarles cada cachete y quiere disfrutarles todo, ¿verdad? Después se da cuenta que tiene que darles de comer. Y más adelante se da cuenta que tiene que pagarles para que tengan ropa y pagarles el colegio. Y más adelante se van dando cuenta que necesitan medicinas y vacunas. Pero no es cierto que nadie que está pensando en el hijo lo ve como, ¡ay, qué carga! Casi nunca he conocido a alguien que como a los 2 años diga, estoy viendo a quién le regalo esta cosa, que como, qué caro me ha salido. Estoy viendo a quién se lo puedo, a quién se lo dono para que lo tomen, ¿verdad? Es una carga, pero la asumimos con gozo. Bueno, esto es nuestra responsabilidad cristiana. Es una carga, pero la asumimos con gozo. Ahora, ¿cuál es esa carga? Miren, en 1 Tesalonicenses 5:14 dice, os rogamos, hermanos, y esta es la carga, amonesten a los ociosos. Cuando habla de ociosos se refiere a los rebeldes. Dice, alienten a los de poco ánimo, o los que son débiles de corazón. Aliéntenlos, sostengan a los débiles. Y por último, como si eso no fuera suficiente, el apóstol Pablo les dice, y sean pacientes para con todos. Digo, si se me fue dentro de la lista el haragán, el rebelde, el deprimido, dice el apóstol Pablo, para que nadie se quede fuera y con todos sean pacientes. Esta es una responsabilidad cristiana. Pero otra vez, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué tienen que darnos exhortaciones así, escribiendo a iglesia? Porque allá le está escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses, una buena iglesia. No era una iglesia arruinada, complicada, con dificultades tantas. Porque él escribe estas palabras que hoy hemos leído a los filipenses. Son una iglesia amada por él, una iglesia sin graves problemas, sin problemas escandalosos, pues. Pero ¿por qué se les tiene que escribir de esto? Porque sabemos cristianos. Porque no somos fáciles. ¿Están de acuerdo? Usted no, pues, otros. ¿Por qué necesitamos nosotros escuchar este mensaje? ¿Por qué tenemos que atender este sermón? ¿Por qué este pasaje puede ser significativo a nuestras vidas? Creo que es importante por esto. Nosotros nos convertimos al Señor. Cuando nos convertimos al Señor, venimos a Él. Aprendimos mucho de nuestra vida de Él, mucho de nuestros hábitos, pecados. La gran mayoría vamos dejando muchos pecados viejos y vamos siendo corregidos, restaurados por el Señor. Pero frecuentemente no nos ponemos a pensar en nuestras relaciones interpersonales. Y venimos a la iglesia y ya no hacemos muchas cosas que antes hacíamos y ya dejamos muchos malos hábitos que antes teníamos. Pero cuando llegamos a la iglesia y entablamos las relaciones entre nosotros, venimos jalando mañas, hábitos, costumbres, mentimos, abusamos, nos preferimos nosotros que a los demás. Si alguno está despistado y anda un poquito descuidado, le clavamos algún su mal negocio. Vemos a quién nos enganchamos. Escogemos la mejor silla donde hay menos aire para dejarles las otras a los demás. Lo que quiero decir es, hermanos, todos nosotros necesitamos la exhortación de la palabra de Dios en nuestras vidas, el día de hoy. Y en el pasaje que hoy estamos estudiando, el Señor nos exhorta a desarrollar virtudes cristianas que dirijan nuestra comunión como creyentes. El Señor exhorta nuestras vidas a que nosotros desarrollemos algunas virtudes que Él nos mostrará en el pasaje,
que puedan dirigir cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos entre nosotros como creyentes. ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿Con qué fin se nos están enseñando estas virtudes que debemos desarrollar? Bueno, es para que vivamos firmes. Este es el llamado, lo vieron ahí en el versículo 1. Estad así firmes en el Señor, amados, para que vivamos firmes, gozando de la paz de Dios, gozando de esa paz sobrenatural de Dios que vemos en el final, en el versículo número 7, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la pregunta de esta mañana, la pregunta a nuestras vidas el día de hoy es: ¿qué virtudes nos ordena el Señor que debemos vivir en nuestra iglesia? ¿Qué virtudes debemos desarrollar nosotros como creyentes? Eso es lo que el Señor nos pasa a enseñar en nuestro texto del día de hoy. ¿Cuáles son esas virtudes que debemos practicar en nuestra iglesia para vivir firmes en la paz del Señor? Entiendo que el apóstol Pablo nos habla con suma claridad ahora en nuestro pasaje. Y entonces quiero que vean conmigo el versículo número 2 y el versículo número 3, que es donde esta mañana estaremos detenidos y viendo la primera de estas virtudes que debemos desarrollar. Versículo número 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esta es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos esta mañana? Pidamos juntos la bendición del Señor, su palabra. Padre, queremos el día de hoy darte gracias, Dios hermoso, por permitirnos estar aquí juntos, permitirnos estar reunidos el día de hoy ante tu palabra, Señor, por convicción nuestra, Señor. No estamos acá por imposición, por hábito, por tradición. No estamos acá por sentirnos obligados o aterrados por algo. Señor, estamos aquí por una convicción propia. Es que creemos que necesitamos de tu palabra y necesitamos de la comunión con tu pueblo, Señor. Así que agradecemos hoy el privilegio que nos das de estar reunidos. Señor, de diferentes maneras nosotros somos imperfectos, Señor, en muchas áreas, pero en cuanto a nuestras relaciones y en cuanto a nuestras relaciones cristianas, también somos imperfectos, y por esto agradecemos el que hoy podamos tener tu palabra para enseñarnos, para dirigirnos, para guiarnos, y entonces, Señor, poder aprender y cultivar estas virtudes en nuestro caminar, en nuestro vivir como creyentes, Señor, asegurándonos que ello nos mantenga firmes en ti, Señor hermoso. Por favor, favorécenos, Señor, con tu palabra. Favorécenos, Señor, permitiéndonos entender tu palabra. Favorécenos, Señor, dándonos las palabras apropiadas para expresar tu palabra con el cuidado que esto represente, merece, Señor. De manera que todos podamos ser edificados el día de hoy. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía, hermanos, en nuestro texto el Señor nos muestra 4 virtudes que debemos practicar en nuestra iglesia para vivir firmes en la paz del Señor. Y estas virtudes, déjenme mencionárselas rápidamente, aunque solo veremos una hoy y la próxima semana, si el Señor nos permite. Pero la primera de estas virtudes que debemos nosotros desarrollar es, número 1, buscar diligentemente la unidad en el cuerpo. Buscar diligentemente la unidad en el cuerpo. Número 2, veremos eso en el versículo 2 y 3. Luego en el versículo 4 veremos el buscar diligentemente el gozo en el Señor. En el versículo 5 veremos el buscar diligentemente la humildad ante otros. Y por último, en los versículos 6 y 7, veremos el buscar diligentemente la paz
ante las dificultades, por encima de la preocupación, por encima de la ansiedad. Estaremos confiando y viendo en la paz del Señor. Hoy nos centraremos en el versículo 2 y 3. El versículo 2 y 3 presentan a estas dos mujeres, Evodia y Síntique. Ya tiene nombre la hija de Wendy. Hubiera sido una sugerencia, un nombre bíblico ahí, Evodia. Sí. ¿Quiénes eran estas dos hermanas, preciosas hermanas? Como vemos, aparecen ahí en esta parte, en esta sección de la Escritura. No hay muchas referencias, no se mencionan en ninguna otra parte de la Escritura. No hay muchos detalles acerca de ellas, pero estos versículos que acabamos de leer nos dan abundante información para reconocer quiénes eran o cómo estaban viviendo. Por ejemplo, leer estos versículos nos hacen saber que ambas eran miembros de la iglesia en Filipos, de la iglesia que funcionaba en la ciudad de Filipos. Eso queda muy claro mientras lo leemos ahí. El apóstol Pablo sabe que cuando esta carta que él está enviando, ¿sabe desde dónde está escribiendo el apóstol Pablo acá? Está desde un arresto, y cuando él está escribiendo esta carta, la va a mandar a Filipos por medio de un hombre que se llama Epafrodito. Y cuando él sabe, el apóstol Pablo sabe, a este nivel de cristianas es Evodia y Síntique. Él sabe que el día que Epafrodito llegue a Filipos y abra la carta y la lea, ellas van a estar ahí sentadas. Él lo sabe. Porque Evodia y Síntique son este tipo de personas que no van a faltar a la iglesia, que están ahí siempre, y no solo están ahí siempre, están siempre sirviendo. Buenas mujeres. El apóstol Pablo también nos deja saber que estas mujeres no eran simplemente como miembros de la iglesia, eran personas importantes en la iglesia, eran miembros prominentes por su nivel de servicio. Seguramente eran personas muy apreciadas, muy amadas en la congregación. Siempre en la iglesia todos somos amados, pero algunas personas a causa de su servicio, ¿no es cierto que son personas que reconocemos con mayor facilidad? Ustedes piensan, la iglesia, y es como ya tienen la imagen de algunos, que ya sabe que ahí están, que ya sabe que de ahí son, que ya sabe que siempre estarán ahí sirviéndonos, atendiéndonos, cuidándonos, ayudándonos a todos nosotros. En ese sentido, bueno, el Señor nos ha bendecido con muchas Evodias y Síntiques en la iglesia. En el sentido bueno, en el sentido malo, ya vamos a hablar de eso. También es evidente que son personas muy significativas en la iglesia, porque lo que el texto nos dejará ver es que hay un conflicto entre estas dos hermanitas. Ya la Evodia y la Síntique no se sientan a la par. Ya una llega a una hora y la otra llega a otra hora. Y esto ha sido tan significativo, miren esto, ha sido tan significativo que el apóstol Pablo se toma el tiempo para incluirlo en una carta como esta. Bueno, así de grave era ese problema, no parece ser tan grave, pero así de significativo era, y así de importantes eran ellas en la iglesia. El desacuerdo que hay entre ellas, que la Biblia no nos dice qué es, no se nos dice cuál era el problema. Yo a veces he pensado que quizás un domingo llegaron vestidas las dos con un mismo vestido. Y eso las puso como, ¿cómo te atreves a venir igual que yo? Y ahí se armó, hermano. Pero eso es chambre. El punto es que ese desacuerdo entre ellas, el apóstol Pablo entiende que puede llegar a tener una afectación sobre toda la congregación. O sea, un problema entre esas dos mujeres que son tan valiosas, tan significativas en la iglesia, puede generar un gran problema en toda la congregación, al punto que él, otra vez les digo,
decide incluirlo dentro de este texto. Además, son personas, por todo esto que les he dicho, valiosas. Pero otro aspecto que el apóstol Pablo deja ver acá, que lo dice en el versículo 3, dice que ellas han combatido junto con él en el ministerio. ¿Saben que la palabra que se utiliza ahí de combatieron quiere decir, el significado es como la yunta de los bueyes? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, ellas se echaron al lomo conmigo el ministerio. Estas mujeres son tan valiosas porque a la hora de tener que enfrentarnos a los desafíos y conflictos, ellas vinieron conmigo, estuvieron conmigo en todos esos momentos. Así de importantes eran. En algún tiempo del ministerio del apóstol Pablo, trabajaron junto a él. Seguramente al fundar la iglesia ahí en Macedonia. Ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, como esta iglesia que el apóstol Pablo fundó en Macedonia, en Filipos, comenzó en un río. Ahí en el río se reunían los cristianos y ahí llegó el apóstol Pablo a predicar. Entonces, ¿qué era este conflicto? No sabemos. No tenemos certeza de qué era el conflicto que había entre ellas. Se supone en algunos momentos y algunos comentaristas concuerdan en que es muy probable que haya tenido que ver con la influencia de falsos maestros sobre ellas, que las hubiese descarriado a una de las dos o a las dos, o que estuvieran en peligro de descarriarlas, y por eso el apóstol Pablo tiene que intervenir. Pero esto es lo hermoso, él interviene, él no solo lo observa, él no se preocupa por, ¿cómo van a ver si me meto en este problema? Él sabe que cuidar a ellas es cuidar la iglesia. Él sabe que cuidar a ellas es cuidar el cuerpo. Así que tiene que meterse y exhortarles y enseñarles virtudes que todos nosotros deberíamos aplicar a nuestras vidas. ¿Cuál es la primera de esas virtudes? ¿Cuál es la primera virtud que deberíamos practicar en nuestra iglesia para vivir firmes en la paz del Señor? La primera virtud es buscar diligentemente la unidad del cuerpo. Y eso es lo que vemos reflejado acá. Uno de los grandes temas en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses es la unidad. Miren, ya que están ahí en Filipenses, solo rapidito, hagamos un recorrido. Quiero mostrarles como lo principal en Filipenses, porque los hermanos que estamos en la clase del miércoles, en el estudio del miércoles, les decía, vamos a tomarnos el tiempo para explicar en cada texto su contexto y que tengan un mejor entendimiento de cada libro o carta. Bueno, si ustedes miran el capítulo 1 y versículo 10 de Filipenses, ahí podemos notar cuál parece ser el propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que, ¿qué? Que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pareciera que ahí encontramos el propósito del apóstol Pablo en esta carta, pero luego el versículo 18, ahí mismo en el capítulo 1, nos muestra el primer asomarse de un gran tema en la carta, el gozo. Capítulo 1 y versículo 18. Dice, ya sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Y qué dice ahí? Y en esto me gozo y me gozaré aún. Sí, estoy en la prisión, pero yo no es eso lo que determina mi gozo. Sí, estoy bien limitado económicamente, estoy con muchas preocupaciones encima, pero eso no es lo que determina mi gozo. Estoy probablemente él en la prisión con problemas de salud, con dificultades de salud, es un señor grande ya, es un anciano ya. Pero él dice, eso no es lo que determina mi gozo. Mi gozo es Cristo, en eso me gozo y me seguiré gozando. Porque es verdad que nuestras circunstancias son muy cambiantes, ¿verdad? Nuestros días son muy diferentes. De un día para otro todo se puede cambiar. Un día todo es perfecto y el siguiente día pareciera que todo se derrumbó. Este fin de semana me daba risa, en verdad, risa ver que
habíamos estado con esta gran lluvia y sin parar de llover, y de repente por la noche yo vengo caminando de la casa de mi papá y veo esa enorme luna. Yo, ¿cómo? No, eso no es correcto. Al menos nubecitas para hacerlo más suave la transición. Pero así es todo en la vida. Un día podemos estar, yo voy a decir, un día podemos estar llenos de dinero, pero no, ¿verdad? Así no pasa eso. Bueno, un día las cosas de una manera y otro día todo cambió y se transformó. Si su gozo está puesto en las circunstancias económicas, así es su vida. Si su gozo está puesto en personas, un día están, mañana no, otro día se enfermó, otro día se murió, otro día nació otro, así vamos. El apóstol Pablo dice, si algo tengo seguro, mi gozo, porque no depende ni de las circunstancias, ni de mi condición, no depende de quién está conmigo, no depende de en qué lugar estoy, mi gozo depende del Señor. Y eso nunca cambia, eso se mantiene siempre. La carta también habla de tener un mismo espíritu. Capítulo 1 y versículo 27, vean. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu y combatiendo como esto quiere para la iglesia. Esto es la verdad, la necesidad de la iglesia, de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo, un mismo espíritu, combatiendo unánimes, no uniformes, porque no se trata de ser uniformes, es estar unidos por la fe del evangelio. Y miren, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Dice, completad mi gozo. ¿Cómo van a completar su gozo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Qué dice? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Y más adelante el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Miren, capítulo 3 y versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Hablando de qué? Ese mismo sentir, unidad en el cuerpo. Ahora en el capítulo 4 y versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Lo que quiero decir es que este tema es sumamente importante en la carta y al conflicto que está pasando entre Evodia y Síntique, este choque, esta división, este desacuerdo, el apóstol Pablo les dice, es muy sencillo que lo resuelvan, solamente tengan un mismo sentir. ¿Qué significa tener un mismo sentir? Bueno, es un llamado a vivir en armonía. No en armonía porque yo cedo hacia lo que tú querés o tú debes ceder a lo que yo quiero. No, esta armonía de la que les está hablando acá es entendiendo que ambas están colocadas bajo el señorío de Cristo. Así que la manera de tener unidad entre nosotros no es que ustedes sean como yo quiero o yo sea como ustedes quieren, sino que todos vivamos bajo la cobertura, bajo el dominio, el señorío de Cristo. Esto es lo que está diciendo. Ese tener un mismo sentir habla de tener un interés en el otro o prestar una atención al otro o preocuparse por la otra persona o pensar en la otra persona. No simplemente habla de estar de acuerdo el uno con el otro. Habla de ambos pongamos algo en común. ¿Y qué es el común?
Cristo es el común. No, aquí sí, literalmente es ni vos ni yo. Es Cristo nuestro común. Hermanos, todas nuestras relaciones, todo conflicto en nuestras relaciones se resolvería si tenemos a Cristo como común. Estoy pensando ahorita, mientras estoy diciéndoles eso, estoy pensando, ¿cuántos de los líos en nuestras casas, matrimonio, se resolverían si no estamos cada uno buscando lo suyo propio, sino que tenemos su verdad como común? ¿Ok? ¿Qué es lo que el Señor dice de este problema que estamos teniendo ahorita? Los hijos que viven en problemados con sus padres todo el tiempo. Alguien me decía, no lo soporto, no soporto a mis padres. Y le dije, yo también. Digo, ¿cómo se resolvería esto? ¿Cómo pondríamos un punto ahí equilibrado en eso? ¿Qué es lo que Cristo ordena en eso? ¿Qué es lo que Él manda en eso? Hermanos, es tan lindo y tan simple. Evodia, Sinti, que así que tienen un problema. Resuelvan. No, no podemos, no nos queremos hablar. Entonces les voy a decir cómo resolverlo. Simplemente sean de un mismo sentir en el Señor. Que esto gobierne las dificultades que están teniendo. ¿Cómo podemos entender esto? Déjenme tratar de desglosar este versículo. ¿Qué podemos aprender de este versículo? ¿O cómo llevar a cabo esta virtud? Lo primero que quiero hacerles ver, que el versículo nos muestra, es que esto es una decisión personal. Fíjense, el apóstol Pablo tiene la autoridad, porque era el apóstol, pues, tiene la autoridad para decirle, muy bien, Evodia y Cinti, ya me cansé de escuchar estos problemas entre ustedes. Todo el mundo está hablando de los problemas, que le Evodia aquí, que la Cinti, que no se habla, que se ven feos. Ya me cansé de eso. Así es que se arreglan ahora. Pasen al frente, le vamos a orar encima a las dos. Y al final de orar, cada una se da un abrazo y se dice, te perdono y te amo en el Señor. Y se me van a sentar las dos. Y se sientan juntas a partir de hoy. Bueno, él podría haber hecho eso. Era el apóstol. Él podría simplemente haberlo ordenado. Pero él sabe que esa no es la manera. Y a lo que él apela, y nuestro texto nos lo deja ver, las palabras utilizadas aquí, las expresiones utilizadas aquí, el exhorto en el versículo, este ruego, ¿verdad? En el versículo 2, es un exhorto, eso es lo que significa, exhorto. Y luego más adelante habla de un ruego también. En el versículo 3, nos hacen saber que lo que él está expresando acá tiene un carácter más cooperativo, está más orientado hacia un cumplimiento voluntario. Él sabe que lo podría ordenar, pero así no es como debe funcionar. No sé si a alguno de ustedes le tocó la bendición de tener que lamerle el lomo a algún hermano, a algún familiar. ¿A alguien aquí le tocó eso? A mí sí me tocó. No, en serio. Ustedes no saben, pero mi abuela me abusaba y se ponía a lamerle la espalda a mi primo porque nos habíamos peleado. ¿Y qué pasaba cuando estábamos ahí? Decían, no, dejen de andar peleando, se hincan los dos. Y ahora le va a pasar la lengua y con esto se va a arreglar. Y pues ni modo, ¿y qué quedaba? Si no lo hacía me iban a castigar. Había una autoridad ordenándomelo. Pero nos levantábamos después de lamernos y cuando nos mirábamos, ¿qué? Todo era amor. ¿Verdad? Hasta peor era, ¿verdad? ¡Qué guácala! Más que no se bañaba ese nunca. Ese no es el espíritu que el apóstol Pablo tenía aquí.
No es una orden, porque es algo voluntario. Hermanos, como creyentes necesitamos aprender a entender que nuestra vida cristiana nos demanda que busquemos la unidad del cuerpo, independientemente de lo que el otro quiera hacer o cómo el otro actúe. Mi responsabilidad es responder conforme a lo que el Señor me manda. Así es que yo, y por eso quise utilizar esta expresión de buscar diligentemente, porque una búsqueda diligente es no paro hasta lograrlo. ¿Estás de acuerdo? Podría haber sido solo buscar la unidad del cuerpo, pero es que ese buscar, después del primer y segundo intento, digo, ya lo intenté y no se puede. Por más que le di, no me hace caso. Ya le llamé 2 veces y siempre me cuelga. Ya busqué de otras maneras. No, es una búsqueda diligente. Y es algo que debe surgir de nosotros, es personal. El apóstol les dice, deben tener una misma estructura mental. Deben pensar ambas, no por sí mismas. Deben pensar ambas conforme al señorío de Cristo sobre sus vidas. ¿Qué honra a Dios en medio de esta relación? ¿Qué glorifica a Dios en medio de esta conversación o en medio de esta dificultad que tienen? Un mismo sentir. Como les decía y les trataba de mostrar, es una expresión muy fuerte en la carta a los Filipenses. Aparece 10 veces esta idea de un mismo sentir, un mismo sentir. ¿Qué es ese sentir? Centrados en Cristo. No colectivamente, individualmente centrados en Cristo. Ahora, el versículo 3 nos deja notar otro aspecto de esta virtud. Es voluntario, es algo que cada uno hace. Pero miren qué hermoso, porque en el versículo 3 nos deja también saber que es un acto corporativo. Primero les dije en el versículo 2, es una decisión personal, pero además es un acto corporativo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. No hay precisión en la escritura acerca de a quién se refiere con ese compañero fiel. Se supone que podría ser al pastor en la iglesia de Filipos. Algunos han creído que podría referirse también a alguna persona en específico de la iglesia, que sabe la persona quién es, obviamente. No hay claridad acerca de esto. Pero vea lo que le pide a este compañero fiel. ¿Qué es lo que dice? A ti, compañero fiel, ¿qué cosa? Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. La razón por la que lo involucra al otro es porque lo que está pasando con Evodia y Síntique afecta a toda la iglesia. Todos deben meterse. La razón por la que los involucra es porque esto es un acto del cuerpo completo, de la iglesia completa. Cada vez que se habla en el Nuevo Testamento acerca de tener un mismo sentir y mantenerse en ese sentir, siempre lo habla en beneficio del reino. Manténganse unidos. ¿Por qué? Para que el reino pueda avanzar. Romper la unidad entre estas dos hermanas no afectaba solo a Evodia o a Síntique. ¿A quién creen que afectaba? A toda la iglesia en Filipos. Y vamos más allá. No solo afecta a la iglesia local, afecta el testimonio de la iglesia ante el mundo. Mire las afectaciones de esto. Les afecta individualmente, personalmente a ella. Porque es muy malo vivir en esta condición. No hay forma de estar a gusto viviendo en esta condición, sobre todo con alguien con quien compartimos tanto. Primero afecta de manera personal, luego afecta a la iglesia,
pero luego afecta al mundo porque es un mal testimonio, porque la obra de Dios se deja de hacer. El apóstol Pablo era tan enfático en esto. Déjenme mostrarles algunos versículos donde nos deja más claro. Romanos capítulo 15 y versículo 5. Vea cómo lo enfatiza el apóstol Pablo acá. Voy a leerlo, si no, para ustedes. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Es Romanos 15, 5. ¿Ya lo tienen ahí? Otra vez, lo leo para que lo vean junto conmigo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Ese mismo sentir no es individual, no es mi gusto personal, es según Cristo. Versículo 6. ¿Para qué? Unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, otra vez, no uniformes, unánimes a una sola voz. Glorifiquen a Dios. Un poquito adelante, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Un par de hojitas adelante en la Biblia. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que les ruega? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No, no cada uno por su lado. En Efesios capítulo 4, versículo 3, habla de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Déjenme decirles algo que pienso acerca de este caso de Bodia y Cinti. Yo creo que ha pasado un largo tiempo con estas hermanitas emproblemadas. Imagínense que el encargado de Filipos ha viajado a Roma, se ha encontrado con el apóstol Pablo. Eso era un viaje largo. Si no mal recuerdo, la última vez que predicamos de Filipenses, hacíamos como el comparativo en distancia y sacábamos que viajar de Roma a Filipos era como ir de El Salvador a México, a la Ciudad de México, pero no en avión, no en carro. O sea, era un viaje largo. Y alguien viajó desde Filipos hasta Roma. Y cuando están hablando con el apóstol Pablo, le comparte el informe. ¿Qué tal la iglesia en Filipos? Bien. Apóstol, fíjese que esto, todo bien. Ha surgido aquí, hemos crecido así, avanzado así. Todo ha ido creciendo de esta manera. El Señor nos ha favorecido en esto. Solo le tengo algo. ¿Se acuerda de mi hermana Evodia? Sí, claro, la recuerdo, servimos mucho. ¿Y de Cíntica? Sí, las hermanitas, siempre juntas. Bueno, ahora no. ¿Cómo? Él le contó al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no quiso decir que pero eso fue una licenciado. El apóstol Pablo está escribiendo la carta, todos los saludos, toda la preciosa carta. Y cuando está llegando al final, parece que hay algo que tiene ahí metido en la cabeza. Y parece ser que él es realista y comprende que es difícil que estas mujeres, por el nivel de problema que tienen, por lo que las conoce, él sabe que es difícil que estas dos mujeres lleguen a un acuerdo por su propia cuenta. Ya ha pasado un buen tiempo con ellas distanciadas.
Así es que el apóstol dice, ¿saben qué? Esto no se va a arreglar así nomás. No, yo me puedo a esas mujeres. No se van a arreglar. Entonces en su carta les escribe el versículo 2, Evodia, Sinti, que sean de un mismo sentir. Pero él dice, ellas no van a hacer caso. Entonces, ¿cuál es su solución? Voy a pedir ayuda. La iglesia se tiene que involucrar. Y entonces escribe el versículo 3. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que te metas. Eso le está diciendo. Te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Él pide que otros en la iglesia se involucren en el intento de sanar esta relación entre Evodia y Sinti. Y para mí es tan especial ver el énfasis que el apóstol Pablo en el original nos deja ver que pone sobre la iglesia, el énfasis del cuerpo, de manténganse bien, cuídense bien, no dejen que el diablo se meta, no permitan que el enemigo traiga división o discordia entre ustedes. Resuelvan esto pronto. Estas mujeres han combatido, dice el apóstol Pablo con él. ¿Sabe que hay una implicación en eso que a mí me hacía pensar también? Qué triste, hermano. Un pequeño desacuerdo, una pequeña dificultad con otro creyente, ¿hasta dónde nos puede llevar? Porque si estas mujeres habían sido mujeres acostumbradas a combatir, a luchar, a trabajar por el evangelio, ¿ustedes se las imaginan que están trabajando igual ahora que están en desacuerdo? ¿Imagina que puedan responder igual al servicio al Señor y a llevar adelante la obra del Señor? No, no pueden hacerlo igual. Esa división entre ellas termina afectando a todo el cuerpo de Cristo. Obviamente no va a detener el plan de Dios, no va a detener los propósitos de Dios, pero ¿cómo entorpece nuestra vida? ¿Cómo estorba nuestra vida cuando no aprendemos a caminar con un mismo sentir? Cuando no aprendemos a responder con una misma visión, es lo que Dios diga. Y sí, estoy hablando de la iglesia, pero esto es aplicable completamente a todas nuestras relaciones. Cuando en nuestras casas, cuando en nuestros matrimonios estamos en algún tipo de conflicto, ¿se funciona igual? ¿Se siente igual la casa, despertar y ver al lado y no es igual? Preparar una comida es igual cuando están con esos grandes conflictos, o no grandes, a veces no es nada. Pero como cada uno está buscando que se haga lo que quiere, entonces el conflicto, y ahí está cocinando. Cocinando de malas y el otro comiendo porque no se deja de comer. ¿Verdad? Yo no pensaba, qué mujeres tan valiosas, Evodia y Sintique. Y ahora todo eso está desperdiciado por una simple desunión entre ellos. Hermanos queridos, cuando comiencen a ver que algo se está comenzando a arruinar, piense como un fueguito, un fuego. Si comienza a incendiar algo ahí sencillo, no es cierto que lo apagamos con un poquito de agua, le tira algo encima y lo apaga, pero si lo deja que eso crezca, ¡ja! Ya, ¿cómo lo controla después? Y a veces nos volvemos demasiado permisivos cuando vemos que las cosas están comenzando. Usted ya vio que hay fuego. Usted ya vio que se está comenzando a quemar ahí, está levantándose ese fueguito y lo ve. Ya se va a quemar, ya se va a agarrar y no hace nada. El llamado del Señor, la exhortación del Señor a nuestras vidas acá es: busquen diligentemente la unidad del cuerpo. Cuando están en la iglesia, cuando están en su casa, cuando están en su trabajo, cuando están en su ministerio,
busquen todo el tiempo la unidad del cuerpo. Que no se desperdicie todo esto que Dios le ha dado, que Dios ha puesto en su vida. Ese pequeño problemita terminaba afectando a todos alrededor. Y miren ahí en el versículo 3, una tercera idea. Número 1, dijimos que es una decisión personal, es un acto corporativo, pero aquí también nos hace saber que es una acción de los santos, es el pueblo de Dios, el que debe de involucrarse en esto. Fíjense cómo termina, dice, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Yo imagino que el apóstol Pablo se le hace un rollo aquí. Dice, combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Acá sucede algo muy interesante, porque, por favor, traten de imaginar al apóstol Pablo dentro de la cárcel escribiendo esta carta. Y él comienza a escribir ahí, ¿verdad? Voy que estén ahí, estas mujeres, ayúdenlas porque ellas combatieron conmigo por el Evangelio. Y él dice, junto con Clemente, de un gran listado de gente. Pero de repente se da cuenta y dice, no le quito los nombres. Pero pensar, ay, pero ya mencioné a Clemente. Les digo porque si de repente piensa en la mente del pastor. No me ha tocado, a veces quiero saludar a alguien o hacer algo que no se va a hacer porque sí, las preferencias y que nada. Entonces el apóstol Pablo dice, junto con Clemente, y de ahí, y con todos los demás. Y miren por qué digo esto. Por esa última frase que parece tan hermosa, pues, pero dice, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, es cierto, no los he puesto aquí. A mí me suena un poco como eso. Miren, no los estoy anotando aquí, pero para que sepan, si están escritos en el libro de la vida. Y eso sí, de aliento también, de ánimo. Pero lo que trato de decir es, él está hablando de una acción en la que debe involucrarse todos los creyentes. Él reconoce a Clemente, pero dice, el resto del nombre que ustedes no los puedo escribir acá, pero están escritos en el libro de la vida. Este tema del libro de la vida, en algunas ciudades, como en Atenas, que era muy conocido para ellos en la época, en Atenas se guardaba de manera escrupulosa el catálogo de todos los ciudadanos vivos. Tenían un listado actualizado de cada persona viva en esa ciudad y a eso le llamaban el libro de la vida. Luego llegó a ser utilizado también en nuestro entendimiento como el libro donde en referencia a los que van a vivir o los que están inscritos en el libro de la vida que el Señor tiene. Hermanos, nosotros tenemos que considerar todavía más esto. Yo me pregunto, terminando, ¿cómo se vería esta iglesia si todos los que estamos escuchando hoy cumpliéramos o viviéramos bajo este mandato, bajo esta exhortación? ¿Cómo su vida se vería distinta de lo que es ahora si viviera priorizando lo que el Señor quiere más que lo que nosotros queremos? ¿Cómo nuestras relaciones familiares, matrimoniales, con hijos, laborales, serían diferentes si nosotros viviéramos aplicando eso a nuestras vidas? ¿Qué se transformaría en nuestras vidas? El hermano Charles Spurgeon decía, el método de hacer la paz es sencillo. Una forma segura de hacer la paz es dejar tranquilo el fuego de la contienda.
no avivar el fuego de la contienda, no revolver el fuego de la contienda, no echarle más leña al fuego de la contienda, sino dejarlo que se vaya. ¿Ustedes creen que necesitamos pensar un poco más en eso en nuestras propias vidas? ¿Ustedes creen que esto es aplicable a nuestras vidas el día de hoy? Todos sabemos que en medio de una disputa, hermanos, es muy fácil de controlarse en el inicio. Cuando está comenzando es fácil de detenerlo y ya calmarlo. Pero si no se detiene ahí y se sigue y se sigue y se sigue, el apóstol Pablo decía, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. No permitan que esto se avance. No normalicen por amor de Dios. No normalicemos las malas relaciones entre nosotros. Los matrimonios no normalicen estar molestos o viéndose mal o maltratándose en ninguna manera. En la relación de padres con hijos, no normalicen el mantener una relación con tonos altos y conflictivas. En sus trabajos, no vivan normalizando el ser conflictivos. Cuando vean un fuego, apáguenlo. Solo déjenlo, pero no sigan echándole más y más. Ustedes son el cuerpo de Cristo, en donde están. Seamos un testimonio de ello. Miren qué curioso es que en este capítulo, y lo continuaremos viendo la siguiente semana, pero qué curioso es que en este capítulo son las dos personas que se señalan, que se dejan ver, son dos de las personas dentro de la iglesia más reconocidas, más emblemáticas. Eso tiene una verdad importante para aplicar a nosotros. Ninguno de ustedes se considere exento de esta tentación o de esta prueba. Ninguno de nosotros está libre de caer en este engaño que Evodia y Sinti que cayeron. Ellas eran pilares de esa iglesia y aún así cayeron en este pecado. Y hay algo que quiero decir con mucho amor y cariño. No quiero dejar de mencionar esto como un llamado a todas las mujeres que están aquí. Ustedes son una creación hermosa de Dios, pero deben saber que aquí pareciera mostrar en la escritura pareciera marcarse como un patrón. Cuando Satanás llegó al jardín del Edén, no, nadie se enoje. Cuando Satanás apareció en el jardín del Edén, no fue a Adán, fue a Eva. Y ahí fue y habló. Y pareciera que el éxito de aquella primera trampa sirve como un estímulo de Satanás para seguir atacando exactamente a las mujeres. La escritura, por eso, tiene indicaciones muy claras. Un diseño perfecto. Dios tiene un diseño perfecto. Dios dijo, las mujeres estén bajo sus maridos. ¿Saben? Por eso es tan idóneo y perfecto Dios en sus planes y en sus propósitos. Y toda la escritura lo remarca. Y dice, no hay mujeres dirigiendo iglesias. No existen pastoras, conforme a la Biblia. Mucho menos apóstolas o todo lo que le quieran poner. Bueno, todo lo que se haga de eso es fuera al modelo de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios estaba cuidando un diseño perfecto. Dios está diciendo, no, ustedes deben de cuidarse de esta manera. Tienen que estar bajo una cabeza. No porque sean menos. No son menos. Dios no iba a crear a nadie para ser menos. Es cuestión de diseño. Y quería recalcar esto porque
cada una de ustedes, como mujeres de Dios, como mujeres cristianas, deben ser sumamente cuidadosas ante la tentación, ante la seducción de Satanás, de envenenar, de corromper su entendimiento en cuanto a lo que deben hacer. Miren el papel de Evodia y Síntique acá. Miren ¿saben qué es curioso? Que no hay otra situación como esta narrada en la Escritura. No hay una situación como esta narrada en hombres. Y no que los hombres sean perfectos, ¿eh? ¿Para qué les explico? Ya saben ustedes, ¿verdad? Pero deben ser cada vez más decididas, más firmes en resistir la tentación de Satanás. Precisamente por el gran valor que ustedes tienen. No quería dejar de mencionar esto. Entonces, el día de hoy hemos visto la exhortación del Señor a nuestras vidas para desarrollar virtudes cristianas que dirijan nuestra comunión como creyentes. Hemos visto la primera de ellas, buscar diligentemente la unidad en la iglesia. Que con esto, hermanos, yo espero en el Señor que salgamos de aquí y que vivamos diferente. Que vivamos poniendo a Dios primero. Que entendamos que ser justificados implica caminar en santificación. Que obedezcamos al Señor, que aprendamos a trazar, a cruzar esta brecha entre amar a Dios y amar al prójimo con las realidades que vivimos. Oremos, hermanos. Señor, el día de hoy queremos nuevamente darte gracias, porque, Señor, es de tanto gozo, es de tanta gratitud para nosotros estar reunidos hoy para escuchar tu palabra, para ser expuestos a ella, para atender tu mensaje, Señor, el cual te ruego, Señor, que sea no solo entendido para nosotros, sino que además podamos practicar, podemos aplicar a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser personas que busquen diligentemente la unidad. Señor, que tus hijos que están aquí escuchando hoy no seamos reconocidos por causar división, por causar conflicto, por causar desunión en ningún lugar en el que nos movemos, sino por el contrario, que siempre seamos reconocidos por buscar diligentemente la unidad. En casa, en el trabajo, en la iglesia. Te rogamos esto, Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti no lo podemos hacer. Bendecimos el día de hoy. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.